Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, vamos a iniciar con su clase de idioma portugués y vamos a practicar el versículo de esta semana. Bueno, voy a poner la ayuda de la transliteración, ¿verdad? El día de ahora va a llegar un momento en el cual vamos a prescindir, ¿verdad? De utilizarla, pero mientras estamos aprendiendo los sonidos, mientras estamos aprendiendo algunas palabras, ¿verdad? La estructura de las mismas, pues se nos vuelve sumamente útil utilizar la transliteración, ¿verdad? Del alfabeto fonético internacional. Veíamos en la clase anterior, hacíamos la comparativa entre lo que era alfabeto fonético y la transliteración al español, ¿verdad? Que era una forma, decíamos, alterna de decir las palabras del portugués usando los sonidos de nuestro español. Bueno, vamos a practicar con el alfabeto fonético el día de ahora, ¿verdad? Eh, Ahí lo tenemos, es Mateus 6:18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer. E uma árvore que sempre dá frutos, pois não pode dar um fruto que se pode comer. Vamos a practicar entonces con este versículo que es el de esta semana. Dar frutos buenos o dar frutos malos es la frase, ¿verdad? De esta semana. Depende de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de fruto queremos dar? Pero para hacer un fruto bueno, primero pues hay que entregar nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Al Señor Jesús, para que Él sea el que da el fruto en nosotros. Bueno, comenzamos. Me indica Adriana Belén si puede participar. Mateus 7:12. Uma boa nunca dá frutos que não se pode comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Bem, bem. Obrigado. Gracias, Adriana Belén. Vanessa Gámez, sería su turno para practicar. Mateus 7:18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar o fruto que se pode comer. Tudo bem. Obrigado, Vanessa. Muchas gracias a las dos por su participación. Bueno, eh, creo que se nos había escapado revisar lo de la frase, pero quizás para lo de la frase quisiera que vieran que se utiliza frutos, vean, dar frutos, vean, dar frutos. Y luego está la palabra bones, que la leeríamos así como una ONS, ¿verdad? Bones o wins, wins. Recordarán que esa palabra, ¿verdad? Es con la H. Entonces, la tenemos en el verso, la tenemos como frutos wins, wins. Lo que llama la atención quizás de esto es recordar el trasfondo de esas dos palabras. Cuando vemos la palabra R-U-I-N-S, quizás se nos asemeja al español, ¿verdad? A la palabra ruin, conociendo el término ruin como alguien malo, alguien malvado. Ah, eh, Sin embargo, esa es la forma de decir malo en portugués. Es una forma de referirse al adjetivo malo. Ya, ruins, ruins. La palabra bones, quizás lo que va a destacar en esta ocasión es que ya habrán notado que es exactamente igual la escritura, en este caso con el francés. Es decir, que para decir buenos, en este caso, o bueno, si lo quisiéramos hacer en singular, prácticamente se escribe igual que el francés. Entonces, aquí es donde vemos quizás eso que les he mencionado. ¿Ven? Por ejemplo, cuando decimos la parte del dag, que es el dar. eh,
El inglés, el alemán, por ejemplo, son idiomas que la R, cuando aparece una R al final, suele sustituirse, ¿ya? O suele cambiarse por un sonido diferente al de la R. La palabra frutus lo veríamos casi como español, ¿verdad? Casi está escrita en español prácticamente, solo cambia el sonido. Entonces, la primera, que el sonido, en vez de decir dar, como en español, decimos dag, vendría retomando como un poquito la idea del alemán de no decir las cosas con la R al final. Frutus se parece en la escritura al español. Bons, diríamos, eso viene del francés. O, pues es la O del portugués. Esa es cuando vemos la OU, realmente es la O que nosotros usamos en el español. Eso es, digamos, muy propio del portugués. Y Owens, que nuevamente nos haría esa referencia a no utilizar tanto la R como R, sino con otro sonido diferente y parecido un poco, ¿verdad?, a la palabra ruin del español. Entonces, en resumen, si ustedes ven todo eso en una pequeña frase, podríamos ver esa tendencia que les había mencionado anteriormente de que el portugués pareciese retomar de todos los idiomas. Y eso que no nos estamos metiendo ahorita quizás con italiano, pero también, ¿verdad? Como es derivado del latín, por ahí vendrían muchas raíces que se compartirían con el italiano. Es una de las ventajas de estudiar la lengua portuguesa. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a seguir con las palabras, ¿verdad? Que estamos viendo este resumen de las palabras que hemos visto de las frases, ¿verdad? Para saludarnos, para frases básicas o elementales en portugués. Pero estamos analizando una comparativa entre el alfabeto fonético internacional y la transliteración del español. Tenemos como premisa que el alfabeto fonético internacional es el método, digamos, probado científicamente. Es un método que ha sido estandarizado a nivel mundial y la transliteración es algo que se va adaptando y que en ese proceso de adaptación pueden haber errores, pueden haber diversos puntos de vista, ¿verdad? Se pueden ir, digamos, algunos a decir esto se dice así, esto se dice así, o esto es mejor así, o esto es mejor acá. Pero bien, vamos a ir revisando algunas cosas porque es importante quizás corregir un par de detalles que aparecen por acá. Vale, vamos a concentrarnos en algunas de las frases, ¿verdad? El día de hoy, mañana vamos a ver las siguientes. La siguiente frase la hemos utilizado siempre al cerrar las clases, ¿verdad? Y decimos ate, ate. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ate es hasta. Bueno, nosotros decimos hasta, ate. Nótese que en la escritura, en la ortografía en portugués, lleva una E tilde. En este caso, nótese que debemos de utilizar, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, una E abierta. ¿Bien? La E abierta siempre suena más fuerte que una E cerrada. La E cerrada sonaría, si lo hiciéramos esto sin el acento, por decirles algo, diríamos AT, AT. Vea, pero esto es AT. A T, con E, la E de epsilon. Claro, si lo transliteramos nos queda así, ¿verdad? Porque es la única E que conocemos en el español. Pero sí hay que resaltar que debe sonar fuerte la parte de la E. A T. A T. Bien. Y luego esta palabra, pues para nosotros tiene bueno, esta palabra sería una palabra heterosemántica. Cuando hablamos de un heterosemántico, es una palabra que se escribe igual en portugués y en español, pero tienen significados diferentes. Más adelantito vamos a estudiar lo que son los heterosemánticos, ya que son muy importantes porque si nosotros lo vemos así, podríamos pensar que significan lo mismo que en español, porque se escriben igual, pero son palabras, por eso se llaman heterosemánticos. Significa que son de la misma línea, pero que semánticamente tienen una definición diferente. Entonces tendríamos acá lo que vendría siendo logo, decimos nosotros, pero para nosotros un logo es derivado del logotipo, de una imagen. De hecho,
viene de la raíz de latín, ¿verdad? Que define logos, la palabra logos, imagen o algo por el estilo. Sin embargo, en la lengua portuguesa, lo que es esta palabra se debe pronunciar de acuerdo al alfabeto fonético internacional, son dos O, pero seguimos la O al final que suena a U y esta suena a lo, lo, lo. No es como decir lo, porque esa es una O. Entonces es logu, logu. Y aquí sí quisiera hacer una pequeña corrección, creo que aquí está malo. Aquí debió de haber sido, está bien lo de ate, pero aquí debe ser logu. Si lo transliteramos, debería quedarnos así, miren. Logu, atelogu. Entonces, con esa hay que tener cuidado de no decirlo como atelogo, porque si decimos o, estaríamos diciéndolo con el acento del español. Y si lo vamos a decir en portugués, debe ser atelogu, atelogu, atelogu. Así que mucho cuidado con esta frase porque la estamos utilizando siempre al despedirnos en las clases y debemos pronunciarla así, con gu al final. Atelogu, atelogu. Bien, ahí estamos entonces con esa frase. Ahora, les decía, logo para nosotros es una imagen o un logotipo, pero para el portugués la palabra significa luego. Luego, incluso podría ser más tarde, sinónimo de hasta más tarde o luego, pero más como luego, hasta luego. Ate logo. Tenemos otros, bueno, son tres saludos o tres frases con ate, todas comienzan con ate. La siguiente sería ate mais tarde, ate mais tarde. Que es para decir hasta más tarde. Nótese cómo acá se nos estaría indicando no utilizar la R uvular, sino el sonido de esta H, vean, le tira una especie de J del español, por eso está aquí con J. Pero aquí podría pasar lo mismo de ahí arriba, ¿verdad? Alguien puede decir, mira, si lo decís como tachi, tachi, pero con la G de Gigi, suena bastante parecido. Pero es aquí donde se da esa ambigüedad y hay que comprender que la transliteración al español es algo aproximado y no necesariamente va a proceder de algo estandarizado. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. ¿A qué me refiero que algo sea estandarizado? Que sea un sistema que ha sido probado científicamente, que ha sido desarrollado por una organización internacional de lingüistas, que está detrás, digamos, de que eso funcione. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es at the boys. At the boys. Esta no tiene mucha vuelta porque casi suena como que lo leyésemos en español, con la diferencia que el alfabeto fonético internacional nos diría, mire, esta es una E abierta y esta es una I corta. O sea, no es como decir at the boys, así como hoy, no es hoy, es más corto. At the boys, at the boys, que es nos vemos luego. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí ya tres saludos. At the logo, at the nice party, at the boys. Bueno, vamos a ir a la siguiente, que es una palabra interesante, ¿verdad? De hecho, etimológicamente, cuando nosotros decimos obrigado, es de la raíz, esto viene de la raíz latina, que literalmente es como decir obligado, así. Obligado, si lo viésemos etimológicamente, viene de la misma raíz de decir como estoy obligado, obligado. Es curioso porque entre los idiomas hay diversas formas de agradecer. Entonces, el portugués se va por esa idea de que para lo que nosotros decimos, bueno, gracias, en inglés se dice thank you. em, para los portugueses es casi como decir, bueno, estoy obligado a agradecerte, vea, o estoy en la obligación de agradecerte. Eso es el significado etimológico de la palabra. Ahora, la traducción es un gracias en cualquier idioma. Lo que hay que
ponerle atención es que es de las palabras que terminan en O. Y aquí sí está bien, ¿verdad? Que se pronuncie con U. Miren, aquí está clara la U y está clara la U aquí, a diferencia de esto. Si yo esto lo leo como obrigado y digo do en vez de du, no estoy haciendo el acento portugués. Bien. Tengo que cambiar el sonido de la O por una U. Y eso debe ser ya una práctica que debemos de tener siempre que veamos palabras que terminan con O. Bien. Entonces, obrigado, obrigado, que es para decir gracias, obrigado. Ah, vamos a ver las siguientes dos con las que vamos a terminar y luego vamos a hacer la práctica de este bloque. Habíamos visto el cómo, que sería otro ejemplo. Miren, ya llevaríamos una, dos, tres palabras con la misma situación, ¿verdad? Que termina en O, pero se pronuncia como U. Aquí haríamos el cambio también. No debemos de hacerlo sonar como como. Debe ser como, como. Si lo transliteramos, no sería ni necesario usar la K, ¿vea? Si lo hacemos con la C, diríamos como. Como vai, como vai, como vai. Y la otra, ¿verdad? Que es tutu, tutu. Miren, tutu, tutu. Do. Bien, igual haríamos el cambio acá, diría yo, no, aquí no conviene usar el sonido de O porque entonces vamos a sonar a español. Si decimos tudo, es tudo, no es todo, es tudo. Entonces tiene que ser tudo bem. Y sí, ¿verdad? Ahí podemos encontrar en esta, miren, la escritura es BEM. Se nasaliza, la M no suena como tal, se nasaliza con el diptongo EI, que sonaría a bem, en, bem, tudo bem. Aquí estaría muy bien hecha la transcripción de esta otra parte. Bueno, voy a escucharles entonces a las tres decir até logo, até mais tarde, até depois, obrigado, como vai, tudo bem. Traten de practicar con la lectura que se les haga más fácil, ya sea el alfabeto fonético o, en caso contrario, con la transliteración. Bien, vamos a iniciar. Comenzaría con Adriana Belén. Até logo, até mais tarde, até depois, obrigado, como vai, tudo bem? Bien, bien, todo muy bien, gracias. Belén, obrigado. Bien, sería el turno para Mónica. Até logo, até mais tarde, até depois, obrigado, como vai, tudo bem? Bien, bien, muy bien. Bueno, voy a escuchar entonces ahora la participación de Vanessa. Até logo, até mais tarde, até depois, obrigado, como vai? Tudo bem? Bien, bien. Bueno, estaríamos bien ahí con este otro bloque, ¿verdad? Entonces tenemos acá ya hemos avanzado un poco más respecto de lo que vendrían siendo los sonidos de este bloque de palabras. Bueno, les decía, es importante reconocer estas palabras que son, eh, hay palabras que se escriben igual entre portugués y español. Aquí podemos identificar rápidamente un par, pero cuando significan lo mismo no hay problema, ¿vea? Porque, por ejemplo, la palabra guía, que solo cambia el sonido, pues es igual, significa lo mismo. Tagi significa, la traducción es lo mismo que en español, pero en el caso del logu tenemos esa peculiaridad que no significa lo mismo. Entonces, muchas veces como hispanohablantes, quizás vemos al portugués como una lengua quizás más cercana al español. Por ejemplo, alguien que habla inglés se le dificultaría más
en teoría, aprender portugués, perdón, porque pues el español es más cercano al portugués si lo comparamos con nosotros. Eh, pero veamos algo interesante. Y es por ello que cuando les pido utilizar esta plataforma, siempre lo hagan en inglés. Entonces, si lo ponemos así, miren, nos va a llevar a varios idiomas en los cuales esta palabra se comparte. Miren, nos aparecen en total 22 idiomas que utilizan la misma escritura. Entonces, debemos tener un poquito de precaución, ¿verdad? En los idiomas, ya que cada idioma nos va a ir viendo esta de forma diferente. La palabra la podemos encontrar en todos estos, pero solo para muestra un botón. Vámonos al que es el de nuestro interés ahorita, que es la lengua portuguesa. Y miren, aquí nos aparece la pronunciación de lo que acabamos de ver. Una O y una U. Si vamos a la tablita del alfabeto fonético, estamos hablando, miren, que nos ubicaríamos en la U larga que está aquí y la O corta que está acá. Esa es la O corta, esa que aparece como C, es una O corta. Entonces tenemos aquí la U y la O. Vale. Eso es portugués de Brasil. Ahora, si vemos, miren el portugués europeo, sonaría igual, pero nos dicen que hay una variante. Y es que en vez de utilizar el sonido g, miren, aparece este símbolo. Ya que, pues, si lo buscamos también en el alfabeto fonético internacional, lo vamos a encontrar como parte, digamos, de los sonidos. em, que se vuelven, digamos, especiales, en este caso el portugués, y lo encontramos acá. Ya, allá. Suena como una especie no, perdón, es este. Ra, arra. Está en la misma, miren, de la G. Aga, ra, Si arra. ustedes lo escuchan, pareciera que no hay mayor diferencia. La verdad es que es un sonido que está siempre, miren, en la parte velar, o sea, es el velo, recuerden que es eso que se cierra, esa como pequeña cavidad que tenemos entre la nariz, digamos, o la parte de las fosas nasales, donde van bajando el aire, ¿verdad? Hacia nuestros pulmones cuando respiramos. Está en la misma zona, ¿verdad? El velo, entre la boca y la nariz. Entonces, o la cavidad nasal. Es un sonido muy similar. Casi no hay diferencia muy grande, digamos, entre este Aga, y este. ra, arra. Es bastante parecido. Eso es lo que nos dice Wiktionary del portugués. Nos da la idea. Mire, puede ser así, como puede ser así en el lado de la zona europea. Ahora, debemos tener cuidado porque nos dice que la palabra, ¿verdad?, procede del latín. Y por eso es que en los idiomas que son derivados del latín se utiliza similar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos nosotros acá, miren, al español, aquí nos dice, miren, que este es el sonido. Curiosamente, tenemos, miren acá, este mismo sonido, que no es el sonido normal de la G que nosotros conocemos. Y miren, a veces podemos encontrar grabaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, con acento costarricense, nos dice esto. Lo- logo, logo. Lo que escuchamos aquí en Wiktionary son personas que han aportado su voz. A diferencia, digamos, de que yo entro a alguna plataforma o algún sitio web donde lo que escucho es grabación fonema por fonema de alguien, aquí escucho directamente toda la palabra. Este, es decir, es más cercano a los audios que escuchamos acá a una persona o un nativo hablante. Em, pero no es el único idioma que lo tiene. Por ejemplo, el inglés también lo tiene.
Eh, eh, Creo que el inglés es de los primeros que aparecen por acá. Está aquí. El inglés también utiliza esta palabra, ¿verdad? Aquí curiosamente nos dicen que hay dos sonidos. Em, pronunciación recibida, esto se refiere al acento británico, eso que está acá. O sea que en inglés británico suena así y en inglés americano es así, con O. Logo sería el sonido de acá. Entonces, nótese ahí ya la diferenciación entre lo que el portugués nos está diciendo, lo que el español nos dice. Miren, el español nos dice que estos son dos O. Aquí se usa la O corta, la U larga en portugués. Y aquí tendríamos en el inglés la O, ¿verdad? Un diptongo en esa palabra. Si vamos a otro idioma, porque lo que estaba haciendo referencia, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a lo que vendría siendo el francés. Miren, el francés es bastante similar al portugués. Lo único es que se dice con O al final en vez de con U. ¿Ya? logo, logo, Se usa, y aquí se nota la diferencia. Nosotros usamos logo, logo, O, pero acá no. Acá usan una O corta, logo, logo. logo, Se nota la diferencia que no es la misma O, son O diferentes. Entonces, ahí ya estaríamos viendo que quizás el, el francés le tira un poquito más al portugués en esta palabra, si lo comparamos con el español. Igual el inglés se aleja mucho. Eh, eh, pero veamos otro idioma, ¿verdad? Digamos de los que son como más reconocidos. Veamos ahora el alemán, por ejemplo. Eh, Esta es una palabra pues que proviene del latín, ¿ve? Entonces el alemán la retoma y la usa así como viene del latín. ¿Ve? Y nos dice que, miren, sería prácticamente como decirle en español. O sea, que los alemanes esto lo dicen como logo, ¿ve? Igual que en español. ¿Ve? Eh, Veamos un idioma más. Vamos a ir al italiano, ¿verdad? Que vendría siendo, eh, digamos, dentro de la misma línea. Miren, en el italiano estaríamos con la misma pronunciación del francés prácticamente. Que una O corta y una O larga. O sea, es el mismo sonido que el francés toma. Y quizás voy a cerrar con uno más, ¿verdad? Que vendría siendo, sí, quizás es un dialecto que solo se utiliza en la provincia de Cataluña, pero que de una u otra manera está relacionado con la península ibérica en general. Y recuerden que cuando hablamos península ibérica, pues nos referimos a Portugal, obviamente, nos referimos a España propiamente, y en España pues existe el dialecto del catalán. El catalán, sí, ¿verdad? No nos aparece quizás no está todavía agregado, o sea, nos dice necesita que alguien la complemente, ¿verdad? No está completo todavía con el alfabeto fonético. Entonces, digamos, de las limitantes que tiene a veces Wiktionary, que pues como es filosofía wiki, poco a poco se va nutriendo. Pero es importante notar aquí que hay idiomas que posiblemente ya no sean hablados en la actualidad. Por ejemplo, si nos vamos a que es el galés portugués, es prácticamente como, como el padre, digamos, o lo que está en medio del latín y del portugués actual. Entonces, aquí se habla de galés portugués porque son como dos acentos, el acento galo y el acento propiamente de Portugal. Pero si ustedes lo notan, la última parte es la que cambia. E incluso, miren, es curioso, vimos que en el
portugués, tanto de Brasil como de Portugal, se usa la U que estamos viendo acá. Aquí podemos ver de dónde viene más o menos esa descendencia, ¿verdad? De cambiar ese sonido de las O's al final por U. Eh, Antiguamente se usaba, miren, una U corta, pero modernamente estamos viendo que ya el portugués actual, porque cuando nos ubican en esto, miren, esto no es, repito, no es portugués actual. Es como que nos ubiquemos, si fuésemos una escala de idiomas, es como que nos ubiquemos en los tiempos donde el galés es lo que precedió al francés. Entonces, cuando se habla de galés portugués, fue una mezcla entre los galos y los portugueses durante cierto tiempo, ¿verdad? Recordemos que todas estas eran como pequeños estados, pequeños reyes que de repente se unían entre sí, armaban, digamos, casorios entre entre las casas, digamos, que tenían ascendencia monárquica y se unían, ¿verdad? A veces las lenguas, ¿verdad? Y se iban uniendo ahí algunos derivados. Bueno, entonces hemos dado un repaso general, hemos ido hablando respecto, miren cómo una palabra sencilla nos puede llevar a ver diferentes formas y lo importante de eso es que el original de esa palabra es el latín. Latín ya no se habla en la actualidad. Entonces, que no se hable no significa que no ha influenciado. Ha influenciado a ese vocablo que se lleva, mire, a todos estos idiomas. Y eso que no nos hemos metido a otros. Mire, aparece el chino, incluso finlandés, aparece el polaco, el rumano, el sueco. Bueno, hay muchos más, ¿verdad? Que podríamos irlos viendo o si ustedes quieren investigarlo, pueden irlos a ver ahí, ¿verdad? Y ahí van a ir. ¿Qué es lo importante? Que quizás no seamos o no conozcamos ninguno de estos idiomas, pero si conocemos el método del alfabeto fonético internacional, nos es fácil ir a una lengua desconocida y ver, por ejemplo, cómo suena algo en ese idioma. Por ejemplo, si nos vamos a Rumania, eh, pues si estuviera lo veríamos, pero viene del francés. O sea que los rumanos lo dicen similar al francés. Nada más que no está, mire, todavía la edición de esto. Es lo único, ¿verdad? Que tiene esta página que hay idiomas que sí están más completos que otros. Y pues hay que comprender que siendo filosofía wiki, las personas la van actualizando. Por ejemplo, si vamos viéndolo así, miren, en polaco sí está. Los polacos lo dicen así, nos están diciendo que debemos de usar dos o cortas. Logo. Suena muy parecido como en el español, ¿ve? Pero no es con la logo, como nosotros decimos, es logo, logo, es más corto. Entonces, ahí es donde vemos la importancia del alfabeto fonético internacional, que si lo aprendemos, por ejemplo, para nuestro uso en el portugués, que es lo que nos interesa, de ahí lo podemos utilizar para cualquier otro idioma, para ir viendo cómo es la pronunciación. Bem, bem. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a decir chao, hasta luego. Chao, hasta Luego. luego. Chao, hasta luego. Luego, chao.